¿Por qué la gente invierte en deuda? Alonso, de lo que habíamos platicado contigo a lo largo de todo este año y lo que tú piensas en especial para el 2021, cuéntanos, ¿por qué crees que la gente sigue invirtiendo en instrumentos de deuda? Creo que no estamos escuchando a Alonso, ¿o sí se escucha? Sobre otro tipo de inversiones que sí se podrían hacer sin incurrir en muchos riesgos y que definitivamente te convertirían ahora sí en un inversionista y en donde podrías aspirar a tener un mayor patrimonio en el mediano y largo plazo. No sé si tú quieras complementar algo, Diego. No, de acuerdo, de acuerdo. Y también creo que como cultura, un poco, Ángel, en México somos viejos conocidos de la deuda, ¿no? Tuvimos épocas, pues hace 30 años, de tasas de interés cercanas al 80%, si no me equivoco, por ahí. La gente se acostumbró a pues esa estabilidad de la renta fija, como, tal cual como se define, ¿no? Que le daba menos volatilidad y que en su momento pues, ofrecía tasas de ahorro bien atractivas, ¿no? Conforme el país fue evolucionando y conforme México fue haciéndose pues, una economía mucho más desarrollada, te encuentras hoy con la realidad que tienen pues, todos los países de esa talla, ¿no? Y es tasas de interés baja y por eso creemos que hacia adelante pues, este escenario debe de cambiar la perspectiva del inversionista, ¿no? De todos nuestros clientes, debe de entender hacia dónde vamos y ahorita vamos a platicar pues, mucho más profundo de esto, pero la renta fija se ve como un activo pues, complicado de cara a 2021 y a pesar de esta retórica que tenemos los mexicanos de invertir en deuda, me parece que tenemos que empezar a explorar nuevas maneras de conservar o multiplicar nuestro capital, ¿no? Sí. Déjenme les comparto una estadística que a mí no me deja de sorprender. Para los que seguimos las estadísticas del sistema financiero, el dinero que hay en las Afores asciende a poco más de 2.6 billones de pesos. En inglés serían trillions. Y si consideramos ese monto y lo comparamos con lo que hay invertido en los pagarés bancarios, en los certificados de depósito y en las chequeras de bancos comerciales, resulta que esos 2.6 billones de pesos habría que multiplicarlos por 5. Entonces, hay una cantidad brutal de dinero que está invertida en instrumentos que nosotros estamos viendo que no van a ser muy rentables, sobre todo para el 2021 y posiblemente también para el 2022. Y es nuestra responsabilidad como asesor financiero el sacar este tema a colación y tratar de resolver el problema que estamos viendo hacia enfrente, donde pues la inflación de plano nos va a ganar. Y la idea de esta plática es precisamente analizar la problemática que representa estas tasas tan bajas que vamos a ver y en segundo lugar, pues enseñarles algunas alternativas y escenarios que nosotros pensamos se podrían dar para el 2021 que definitivamente podrían dar mejores rendimientos. Sí. Esto un poco lo que estamos platicando ahorita, Alonso. Fíjate la tasa de CETES de 28 días, ¿no? Y esto es, creo que durante 2020, si no alcanzo a ver, pero creo que es 2020 la escala, ¿no? Por ahí. Bueno, tuvimos tasas bajas, no, es un periodo mucho más grande, ya vi. Tuvimos tasas bajas hace alrededor de 8 o 9 años, muy bajas, pegadas al 3%. Luego, en los últimos 2 años del sexenio pasado, el Banco de México decidió tratar de controlar pues,
de manera más agresiva la inflación, ¿no? Y por ende nos fuimos a tasas de interés del 8% pues, en 2018, ¿no? Hace un año y medio más o menos. Y hoy vean la política monetaria, cómo se viene comportando, ¿no? Estamos en tasas hoy, el Banco Central tiene una tasa de interés del 4.25, que es lo que nos está platicando Alonso, y si ven los estimados de los analistas para 2021, la tasa terminal de Banco de México debe estar alrededor de 3.5, 3.75, por ahí, ¿no, Alonso? Y con estimados de inflación, pues del mismo orden, ¿no? Entonces, si a eso le quitas tu tasa impositiva, esa es la tasa real negativa a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Vas a acabar básicamente entre tu rendimiento del gobierno y la inflación cercano a cero, ¿no? Menos la tasa impositiva que tengas, pues quiere decir que en términos reales perdiste dinero. Sí, Correcto, Diego. Oye, Diego, Alonso, ¿qué es claro lo que estamos viendo en estas gráficas? Y en la gráfica inclusive de abajo, Diego, que mencionabas de la escala, viene de 2009. De 2009, ¿no? O sea, los últimos 10 años. Tú como experto en inversiones, Diego, cuéntanos qué diferencia ves en lo que estimamos que pase en 2021, que de hecho está empezando a ocurrir en 2020, a lo que ocurrió hace 10 años, 2019, 2000, en un escenario de poco crecimiento a nivel de tasas bajas. Tú y los expertos en inversión, ¿cuál crees que sea la principal diferencia en este momento a lo que ocurrió hace más de 10 años? Creo que afortunadamente a Alonso le tocó vivirla más de cerca. Yo estaba claramente arrancando mis primeros años en inversiones, mis primeros 2 años en inversiones. Ahorita te cuento mi perspectiva, pero creo que Alonso nos va a dar un view más profundo de la comparativa de esa época, ¿no? Sí, bien dicen que las crisis tristemente se repiten. Antes eran casi 7 años, ahora tuvimos un periodo un poco más largo, nos dio de la crisis del 2008 a la del 2020, pues fueron 12 años, y sí recuerdo en carne propia lo que sucedió hace 12 años. Y lo que pasó fue que todos los bancos centrales de todo el mundo, con la idea de tratar de estimular a sus economías, utilizan un mecanismo de política monetaria que no es más que bajar las tasas lo más bajo que se pueda, dependiendo de cada economía. Y vimos en el caso de Estados Unidos que llegamos a estar en 0%, y en Europa incluso se mantuvieron con tasas negativas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el banco te cobraba por tú depositar tu dinero ahí. En vez de que el banco te pagara, te cobraba. A ese grado llegó la magnitud de la crisis. ¿Y cuál era la apuesta de estos gobiernos? Que pues si a ti no te conviene invertir en renta fija, pues ibas a destinar ese dinero a otro tipo de activos que estimularan las economías, principalmente en las bolsas de valores, porque cuando tú inviertes en una acción de alguna empresa, no estás más que financiándola, y dicha empresa puede empezar a gastar en sus respectivas plantas, en sus respectivos empleados, puede contratar gente, etcétera. Y fue una apuesta que vimos que, pues efectivamente sí funcionó, y sobre todo en los Estados Unidos. México hizo lo propio, tuvimos que bajar la tasa al 3% y nos mantuvimos ahí pues por 2-3 años hasta que las economías empezaron a repuntar. Y luego llegó a la presidencia el señor Trump, que eso sí creo que todo el mundo lo tenemos claro, y de ahí tuvimos que subir la tasa muy agresivamente para que no se fuera el famoso capital golondrino. ¿Qué pasa si se te va el capital golondrino? Pues el tipo de cambio se te dispara y se te genera mucha inflación. Entonces también son medidas de política monetaria. Como bien lo dijeron, esto sucedió a partir del 2016-17, que es cuando estábamos en tasas del 8%. Y entonces era muy fácil para nosotros recomendarle a nuestros clientes qué hacer con su dinero. Oye, pues si estás al 8%, pues no le pienses mucho, ¿no? Quédate en renta fija porque es un gran rendimiento, porque no tienes riesgo.
ya estamos otra vez del otro lado de la moneda. Cuando las tasas están al 4.25, posiblemente vayan a bajar más. Y con la experiencia que ya tuvimos del 2008, pues creemos que tenemos una serie de propuestas para no perder en términos reales, como lo explicó Diego, lo que estamos viendo que va a pasar en el 2021 y 2022. Muy bien. Muchas gracias, Alonso. Miren, antes de que nos compartan su propuesta, ¿por qué no nos dices, Diego? Ya vimos el escenario de renta fija en los últimos 10 años, ¿no? ¿Y cuál es tu expectativa y la de Alonso? Pero ¿qué tal las otras alternativas? Porque la gente sabe que tiene muchas alternativas. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó en ese mismo periodo en otras alternativas y cómo estaría la gente animándose a tomar una decisión distinta a renta fija el próximo año? De acuerdo, y me encanta que me toque esta parte porque la voy a conectar justo con las tasas de interés y lo que nos estaba comentando Alonso, ¿no? Justo en el mínimo del mercado, que eso sí lo recuerdo muy bien, porque además es un número muy simbólico en Estados Unidos, fue 666, ¿no? El Standard & Poor's marcó su mínimo en 666 puntos, y ahí es donde las tasas de interés estaban también pues, yéndose o cercanas a cero, ¿no? Y es justo esa mecánica de la política monetaria de la que estamos hablando que hace a los inversionistas, los obliga, ¿no? A decir, tomen activos de riesgo que son más productivos para las economías y que por consecuencia las economías crezcan, ¿no? Y pues de ese 666 en 2008 a los 2.700 puntos que estamos hoy en el S&P ha sido un recorrido impresionante, ¿no? Impecable, de los mercados alcistas más poderosos históricos en Estados Unidos. Si te checas también la historia del S&P 500, que es el índice pues, más profundo y más representativo de la economía americana, las expectativas para el siguiente año están en el orden del 13-14%, ¿no? El histórico del S&P es pues, de arriba de 10% al año, ¿no? Que es un rendimiento en dólares bastante atractivo, con pues, su respectiva volatilidad, ¿no? Y por eso esta mezcla de activos a la que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante hace muy interesantes para componer pues, ese riesgo-rendimiento ideal, ¿no? Para mí estar en tasas de interés cercanas a cero implica un riesgo, ¿no? Al final del día le estás prestando tu dinero a alguien contra un interés que si va a acabar en cero, pues estás tomando necesario, ¿no? ¿Por qué no mejor ajustar ese riesgo a activos de mayor potencial de rendimiento como las bolsas de valores, ¿no? Este año es divertidísimo también porque empezamos con la pandemia ya entrando en enero, ¿no? Una corrección muy agresiva ya en marzo con los cierres de las economías y volteas y ves los índices en todas las bolsas y dices, pues no pasó nada, ¿no? El S&P trae 13%, China trae 13%, el Nasdaq trae 38%, el tipo de cambio llegó a estar devaluado pues 20%, hoy apenas está 5% devaluado. Entonces, en realidad esa mezcla también de múltiples activos es lo que estamos proponiendo o tratando de proponer para 2021, esa mezcla inteligente que logre ese riesgo-rendimiento adecuado, ¿no? Y por otra parte, México, así digo, es. Estoy tratando, perdóname Diego que te interrumpa, estoy tratando para complementar lo que estás diciendo, de pasarme a la siguiente lámina, pero ya no estoy pudiendo. Entonces, si me ayudan los chavos técnicos, vamos a cambiarle a la que sigue, porfa. Creo que es importante resaltar que las expectativas hacia adelante de tanto del S&P como del mercado mexicano son positivas, son en el orden del 8 al 12%, cada una en su moneda, ¿no? Las tecnológicas han tenido pues, este nuevo paradigma al que muchas veces platicamos Alonso y yo, y me dice, oye, pues pareciera que estamos entrando a un nuevo mundo, ¿no? Tecnológico que amerita que estas compañías sigan creciendo por encima de las demás. Han sido las líderes de los movimientos en renta variable en Estados Unidos y pues también ahorita que platiquemos de los temas van a ver lo diferenciados de los rendimientos que hemos visto este año, ¿no? Excelente, Diego. Ya le pude cambiar a la diapositiva. Mil disculpas a la gente que nos ve, que de repente ahí se nos alentan las conexiones, pero bueno, ya estamos. Y creo que esta es una lámina clarísima, ¿no? Alonso, Diego, de cómo es importante la diversificación. Esta lámina, Diego, tú le explicas muy bien,
¿Por qué no nos platicas qué estabas pensando cuando la armaste para platicársela a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos? Sí, a mí lo que me gusta mucho de esta es que en realidad te da, o sea, logras ver la dispersión de los rendimientos de las diferentes clases de activos, ¿no? Oye, en renta fija en 2019 hubo riesgo que te pagó casi 10% y hubo riesgo que te pagó 6,5%, ¿no? En la misma clase de activo. Luego, en renta variable, por ejemplo, tuviste riesgo de 22% y riesgo de 8%, la bolsa con 4%. Entonces, esa dispersión en realidad de todos los activos que componen un portafolio integral de inversión, o lo que nosotros denominamos multiactivo, es la mezcla óptima que es más complicada de conseguir, ¿no? Si toda la vida inviertes en renta fija, pues estás muy acostumbrado al comportamiento de tu portafolio y al potencial rendimiento, ¿no? Las estrategias multiactivo combinan todos estos diferentes bloques de activos que pues, generan rendimientos más atractivos que uno solo y con una mucho mayor diversificación, tanto en moneda como en geografía, como en clase de activos, ¿no? Entonces, si pudieras pasar más adelante otra vez para que veamos el potencial de la dispersión de los activos, pues es bien impresionante. Acuérdense, por ejemplo, Sí. Actin muy presente, ¿no? El año pasado dio 13%. Estoy intentando, Diego, pero otra vez hay un tema ahí técnico. Ok, bueno, este año va a Si menos nos ayudan 3. a pasarla a la siguiente lámina, creo que va a estar mejor. Y yo ya explicarle aquí para no... No, la tengo bastante presente. Este año va menos 13%, por ejemplo, ¿no? El S&P, el Acti 500, por ejemplo, 22,5% el año pasado. Este año alrededor de 13%, ¿no? Robótica ha tenido un performance espectacular este año, con rendimientos también por encima de los 30%. La cobertura en dólares, por ejemplo, hay también negativa este año. En fin, lo que más me gusta de esto es que ustedes entiendan que los expertos, o sea, nosotros como sus asesores de inversión, logramos hacer una mezcla perfecta de todos estos bloques de activos para lograr rendimientos que se asemejen más a un perfil de un inversionista que quiere seguir, uno, conservando su capital, como ya lo platicamos al principio, y dos, pues multiplicando ese capital pensando en un futuro, ¿no? Ahí está la matriz de este año. Vean, La de este año. me quedé corto, es un rendimiento de 42% en el año. Nunca le recomendamos a nuestros clientes que estén 100% en robótica, pero sí le recomendamos que una parte de su portafolio la tengan ahí. ¿Y cuánto y en qué momento? Ese es el trabajo que nos toca a nosotros hacerlo. Sí, yo solo añadiría que es muy difícil, si no es que es imposible, atinarle con toda seguridad de cuál va a ser el tipo de activo que más va a ganar en un año determinado, ¿no? Y creo que estas láminas son muy valiosas para que vean la dispersión de rendimientos de un año a otro. Entonces, debido a esta dificultad de saber cuál es el activo o el fondo ganador, lo conveniente es lo que comenta Diego, de, pues, ¿por qué no armar un portafolio que tenga un poquito de todo? Porque lo único que sí estamos seguros para el año que entra es que la renta fija no va a dar ni la inflación. Entonces, una de las grandes recomendaciones que le tenemos a nuestros clientes es, pues quizá hay que migrar una parte de nuestros ahorros que están invertidos en estos fondos de renta fija o en pagarés o en chequeras y voltear a ver una combinación de activos que nos puedan pagar en términos de pesos un rendimiento superior. Y yo estoy viendo dos grandes coyunturas que nos podrían beneficiar enormemente para el 2021, pensando en un portafolio que tenga un poquito de todo. ¿Cuáles son estas dos coyunturas? Pues creo que todo el mundo estamos muy conscientes de la gran apreciación que ha tenido nuestra moneda contra el dólar en las últimas semanas y meses, donde llegamos a estar arriba de 25 pesos y pues hoy estamos prácticamente en 20 pesos, ¿no? Antes de la pandemia andábamos por ahí de 18.70 y mucha gente nos pregunta, oye, ¿volveremos a ver esos niveles?
Pues es una pregunta muy difícil y aquí voy a citar a uno de los grandes economistas, Joseph Stiglitz, donde él hizo una tesis donde decía que la moneda débil nunca vuelve. Y si se acuerdan, en la crisis del 2008, pues estábamos alrededor de los 10 pesos y esos 10 pesos nunca los volvimos a ver, a pesar de que el peso se volvió a apreciar. Yo me costaría trabajo pensar que volveríamos a ver a nuestro peso por debajo de los 19. Igual y me equivoco, ¿no? Pero haciendo caso a la historia y viendo los niveles actuales, nos hace pensar que empieza a ser un buen momento para empezar a acumular dólares. Y la segunda coyuntura que me hace ser optimista para un fondo multiactivos es, si bien vieron las gráficas de cómo repuntaron las bolsas norteamericanas, pues nuestra bolsa mexicana ha estado muy rezagada, ¿no? Y nunca participó en el rally, ya no se hable de este año, sino que no ha participado en el rally desde el 2008. Y es una pena y una vergüenza el poco apoyo que se le ha dado al mercado accionario mexicano. Y hay voces de grandes analistas y estrategas que empiezan a voltear a ver a mercados emergentes porque sus mercados desarrollados ya están muy caros, como ya vimos en las gráficas. Y no me sorprendería nada ver que la Bolsa Mexicana de Valores tuviera un muy buen 2021, a pesar de toda la coyuntura política, falta de crecimiento, etcétera, etcétera. Y ahí les dejo una posibilidad. ¿Cómo reaccionaría nuestro mercado si en las elecciones intermedias que vamos a tener en junio, el partido en el poder perdiera la mayoría? Y no es una posibilidad baja. Entonces, si combinamos lo barato que se está poniendo el dólar para ir comprando y un mercado que ha estado tremendamente rezagado, una posibilidad, una sorpresa que le agrade al mercado, podríamos tener una buena combinación de circunstancias que nos pagaran mucho más que las tasas que ya comentamos, ¿no? Fíjate qué interesante, Diego y Alonso, esto que estaban comentando de lo que ha pasado en renta fija, en renta variable. Tus expectativas, Alonso, pues, son muy claras. Y llegamos a esta lámina en la que hacemos un resumen rápido de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Ya comentaron tú y Diego, Alonso, deuda en pesos, tasa de interés, la volatilidad, hicieron ahí comentarios del tipo de cambio, lo que pasó en renta variable, los mercados globales. Pero qué interesante el tema de las megatendencias. Y aquí en lo de las megatendencias, Diego, cuando armamos la presentación nos pusimos a platicar mucho de cómo se hizo una masificación de la solución que, impulsados por la tecnología, lograron hacer que empresas en los sectores tradicionales les tomó décadas globalizarse, estas empresas pequeñas se convirtieron en globales porque realmente masificaron una solución y la gente las adoptó. Entonces, platícanos el tema de las megatendencias, porque sé que te gusta mucho, Diego, y que sé también que es algo que le recomiendas siempre a la gente. Sí, duda, aparecen estos nuevos estilos de inversión en los últimos años que están más orientados a tendencias o a temas de adopción social, ¿no? Y a mí toda la vida, los varios años que llevo chambeando en esto, se me complicaba andar explicando índices, ¿no? Oye, es que fíjate que el índice de Estados Unidos replica tal, y el índice de Estados Unidos, o sea, era muy complicado para mí transmitirle a la gente lo que significaba ese índice, ¿no? Y entonces hoy que aparece esta nueva manera de invertir de manera temática, con estas tendencias, esta adopción de tendencias, me es mucho más fácil para mí acercarme a la gente y decirle, oye, ¿qué piensas de tecnología, no? ¿Qué piensas de automatización en fábricas de coches, donde hace algunos años en China pues, tenías a un cierto número de capital humano dedicado a armar coches, y hoy volteas y ves una fábrica y hay
dos personas, ¿no? Dos personas y todo lo demás son robots, esta automatización. Y esa adopción de esos cambios sociales, la gente los tiene muy presentes, ¿no? Entonces, hoy, a nosotros decirle, oye, ¿por qué no integras un pedazo de tu portafolio de tendencia? Es muchísimo más sencillo. Todo el mundo sabemos que la población humana está envejeciendo, es una realidad, ¿no? Y hoy coincide además con un shock de una megapandemia casi que nunca antes vista en la historia moderna, ¿no? Entonces, como tendencia, yo digo, pues los portafolios deben de tener sector salud, ¿no? El sector salud va a continuar innovando, es una necesidad demográfica, hacia allá va la población, cada vez los descubrimientos también a nivel médico son bastante más impresionantes, ¿no? Y tienes los Da Vinci estos que está un doctor en Los Ángeles operando y un robot replicando la operación de Sydney, ¿no? Justamente estas tendencias son las que puedes ver reflejadas en los portafolios, Ángel, y me encanta poder decir que en Actinver tenemos una oferta bien interesante que ahorita vamos a platicar. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Justamente ayer, mi querido Diego, hicimos ahí la presentación a nuestros amigos y clientes de tu fondo Thematic, ¿no? Hablando de megatendencias y eso. No entra en este tema, pero lo platicamos y a la gente le encantó. Y sé que te gusta mucho este tema a ti y Alonso, y pues por eso hice énfasis ahí. Si nos llegan a la que sigue, por favor, para Pues ahí está un poco el reflejo de estas megatendencias, ¿no? Por ejemplo, el tema, la temática de salud ha sido ligeramente más positiva que el S&P en el año, con mucho menos volatilidad, pero la parte de robótica, ya lo veíamos en los resultados, ¿no? Ha sido muy superior al desempeño del S&P y de algunos otros temas. Otra vez estamos en un momento donde yo ya no me explico tener estas juntas en vivo, ¿no? Las vamos a extrañar, pero pues, ¿quién se imaginaba hace 3 años que Zoom iba a ser casi que una necesidad básica, ¿no? O todos los diferentes plataformas que hoy utilizamos para hacer cosas mientras estamos en nuestra casa, ¿no? Es básicamente exponerte a esa vida diaria que tienes en tu portafolio de inversión en distintos tópicos. Correcto. Correcto, pues esta gráfica es clarísima, ¿no? Diego Alonso, cómo vemos el sector tradicional y cómo vemos la disrupción de robótica. O sea, se ve claro. Gracias por explicarla. Si nos llegan a la que sigue, por favor, y aquí vamos a poder ver. Que tú también has estado súper cerca de, bueno, tú eres fan de estas estrategias, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que se han traído aquí a Actinver de manera exclusiva muchas de estas, pero ¿cómo has visto ese cambio, ¿no? El paradigma de inversión de la gente más aburrida. Digo, de las tendencias más aburridas previas, o yo las considero un poco más aburridas, y las estamos viendo hoy ahora. Mira, a mí siempre me gusta preguntarle a la gente si cree que en 10, 15 años la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente al mundo. Y creo que abrumadoramente todo el mundo dice que sí. Al igual, si hago preguntas de si la industria robótica también va a traer cambios radicales, pues nadie se queda dudándolo. Y también, pues cómo les hubiera gustado traer a ustedes a Google en sus inversiones hace 10 años, ¿no? ¿Cuánto dinero hubieran ganado ya a la fecha? Y yo creo que vienen muchísimos más Googles que todavía no conocemos. Y la única manera de tener exposición a estos nuevos Googles o Teslas o Amazons es a través de subirnos a productos que sigan estas tendencias. Y esto lo conocimos nosotros hace 2 años y por eso decidimos hacer una alianza con uno de los mejores manejadores e identificadores de estas tendencias, que es GlobalX, que es una empresa sumamente exitosa basada en Estados Unidos. Correcto. Ellos son los que nos están manejando el fondo Thematic, y AXA, que también son muy buenos, son los que nos están manejando las dos estrategias digital, que se enfoca en la economía digital, que ya es una realidad, y en el fondo robótica. No es conveniente tener todo tu capital aquí.
pero definitivamente debemos de tener un 5 o 10% de exposición, dinero que no vas a usar mañana y que lo puedas dejar, como les digo, 10, 15 años, y yo creo que nos vamos a sorprender de la cantidad de dinero que podríamos generar, ¿no? Simplemente ya vimos los rendimientos de Robotic de los últimos 2 años. Este año dio 40 y tantos %. Es una barbaridad lo que está pasando. Entonces, yo los cuestiono. ¿Quieren seguir en su pagaré bancario, que el año que entra les va a pagar, si bien les va en tasas netas, el 2%, o no sería conveniente migrar parte de ese dinero a estrategias que están viendo el futuro en lo que está cambiando al mundo? No, excelente. Mira, ahora, si te parece, Diego Alonso, ahora con la pregunta que hizo Alonso, pasamos a la siguiente lámina y entramos en un tema padrísimo, porque es, muy bien, sabemos, Alonso, sabemos, Diego, que no debemos de meter todos los huevos a la misma canasta, ¿no? Que es como la premisa básica de las inversiones, diversificar. Ya tenemos clientes que nos están preguntando, ¿cuánto puedo si soy millennial? ¿Cuánto me recomiendan si tengo 60 años? ¿Cuánto me recomiendan si soy un chaval que acaba de salir de la universidad? ¿No? Y no sé cómo se llama esa generación, que son más chicos que los millennials, pero para todo se puede. O sea, yo creo que aquí me voy a adelantar un poco a lo que pueden responder Alonso y Diego, es, ¿me animo a invertir en este tipo de sectores? La respuesta es, no importa la edad que tengas, sí. ¿Cuánto? Acérquense a su asesor, esa es la diferencia, que decidan junto con su asesor su perfil de la edad y anímense. Aquí está la lámina, Diego, la preparamos y nos encantó porque inclusive hablamos contigo y con Alonso hasta de ciclos de vida. Sí, esta es divertida porque es la manera más simplista de quitarse el miedo de la cabeza del tema del riesgo, ¿no? Y a lo mejor arranco con eso. Si yo le pregunto a cualquier persona, y no me canso de repetir esta pregunta, ¿te gusta el riesgo? El 99% de los casos me responde que no, ¿no? Entonces eso quiere decir que es naturaleza humana, a nadie le gusta el riesgo, o a muy poca gente. Pero cuando piensas en esta regla del 100, déjenme llamarle, ¿no? Y remítanse a la lámina y piensas en una vida de 100 años, tu misma edad te va marcando el porcentaje de renta fija que tienes que tener, ¿no? Y yo sé que, digo, empiezo en 20 porque pues, pensamos que la vida productiva empieza alrededor de los 20 años, pero piensen en sus hijos que arrancan con 1 año de edad, con 0 años de edad, ¿no? Es la mismita regla, la regla del 100, déjenme llamarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes 20 años, ¿te gusta el riesgo o no te gusta el riesgo? No te preocupes, ¿no? Según tu esperanza de vida, debieras de tener pues, por lo menos 80% en riesgo, ¿no? O en activos denominados de riesgo, o no en renta fija, ¿no? Para hacerlo más sencillo, solo tener 20% o sea, tu edad en renta fija. Por ejemplo, ya a los 60 años, pues el 60% de tu portafolio debiera estar en renta fija, pero todavía tendrías que tener otro 40% en activos que no fueran de renta fija. Y entonces eso un poquito quita la parte emocional de la volatilidad, que está muy confundida con el riesgo, y te deja ver en el largo plazo los beneficios de estar expuesto a activos alejados de la renta fija. Correcto, correcto. Aquí podemos pasar, si quieren, a la siguiente lámina y aquí nos metemos de lleno a lo que comentaba Alonso. Dejen que Actinver, que sus asesores, que nosotros que somos especialistas, lo hagamos por ustedes. ¿Y qué ponemos a la disposición de los clientes? Diego, Alonso, pues lo que va a ser nuestra oferta principal, y corríjanme si estoy siendo muy exagerado, lo que va a ser nuestra oferta principal, el guidance, perdón que lo diga en inglés, que vamos a tener para todos nuestros clientes, el próximo año van a ser nuestros fondos multiactivos. ¿Por qué? Porque ya nos explicaron, Alonso, nos explicó Diego, lo que va a ocurrir con renta fija, lo que está pasando con el tipo de cambio, lo que esperamos que ocurra en México y en el mundo y cómo lo podemos capitalizar para ustedes en 4 estrategias. Sabemos que hay más, la oferta de Actinver es enorme, sin embargo, déjame preguntarte, Diego, de tus 4 estrategias, de tus fondos multiactivos, porque la verdad es que me parece que tú y tus managers hicieron un trabajo extraordinario armando estos fondos y qué es el perfil que le quieres dar para el próximo año, que de hecho empezamos ya tenemos estas estrategias as we speak funcionando.
¿cómo la vemos en el 2021? Tus 4 principales estrategias, nuestra oferta de valor principal para el próximo año. De acuerdo. Pues hemos platicado a lo largo de la presentación de distintas clases de activo en la individualidad, ¿no? Y luego cómo las metes a la licuadora es lo interesante y para lo que estamos aquí para ayudarles. En la gráfica justo pasada, y no quiero que se regresen, pero en la pasada que definíamos el porcentaje de qué, ¿no? Eso es lo primero. Y luego cada una de esas barras en realidad tiene pues 5 o 6 estilos diferentes de invertir dentro de renta fija y dentro de renta variable. Podrías pensar en el S&P y luego robótica y luego salud y luego bolsa mexicana y luego inmobiliario, y en la parte de renta fija puedes pensar en renta fija gubernamental como un colchón del portafolio de volatilidad, y luego algo de tipo de cambio y luego algo de crédito y luego algo de crédito global, ¿no? Ahí ya les hablé de 10 diferentes estrategias que hay que meter en una licuadora, ¿no? Eso creo que es la chamba más difícil de los manejadores de activos, y al mismo tiempo es la que mayores beneficios genera en el largo plazo, ¿no? Saber combinar esos activos. Y con eso, justo por eso, estamos hoy lanzando esta estrategia de multiactivos que en realidad lo que tienen es un horizonte de rendimiento contra volatilidad esperada, ¿no? Como siempre, la regla es a mayor volatilidad, mayor rendimiento, ¿no? No confundir, por favor, riesgo con volatilidad, otra vez. Riesgo es perder capital permanentemente, ¿no? Y estas estrategias lo que hacen es, al contrario, componen capital permanentemente en el tiempo. Con una mayor volatilidad, conforme pues ya vimos un poquito la regla de la edad o la tolerancia, en cuanto más activos de riesgo tiene, más volatilidad va a tener ese portafolio. En realidad, la volatilidad en 5 años pues, no te debería de importar tanto, ¿no? Si vas a estar expuesto a una estrategia de más de 5 años, como Everest, que un año tengas rendimientos de -2, -5, no importa cuando en el horizonte completo tuviste un rendimiento compuesto de arriba de 10, ¿no? Y eso es justo lo que hacen estas estrategias, ¿no? En Everest vamos a tener nuestra estrategia con mayor volatilidad esperada, también mayor rendimiento esperado. 90% de los activos estarían en la parte no de renta fija. Después, en esta curva de rendimientos tenemos a Protege con 50% de activos en renta fija y 50% en activos de riesgo. Impulsa con un perfil un poquito más conservador, pero que consistentemente debiera estar en un periodo de 1 a 3 años por arriba de renta fija. Y Actividad como nuestro fondo de mayoría de deuda. Además de todo, estas estrategias que tienen un perfil de riesgo, rendimiento muy bien definido, como lo pueden ver ahí. Les diría, por ejemplo, que Actividad es para gente con un horizonte de inversión de 1 año, Impulsa de entre 1 y 2 años, Protege de entre 2 y 3, y Everest para más de 3, ¿no? Más o menos es la composición que tenemos en nuestra cabeza para estos fondos. Y lo increíble, además, es que tienen un valor añadido que pues, es un seguro, ¿no? Nosotros en Actinver vemos los seguros como parte de este cuidado patrimonial que tenemos por nuestros clientes, y estos seguros ofrecen estos fondos ofrecen unos seguros con un valor añadido al producto que me parece que es muy interesante en estos tiempos. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Y si les parece, pasamos a la siguiente lámina, que es un poco, Diego, el resumen justo de lo que acabas de decir. No sé si tengas algo más que agregar aquí o nos vamos a la que sigue. Me parece que ya platicamos de las expectativas, ¿no? Los países emergentes tienen una muy buena expectativa. Dentro de eso, ya lo comentó Alonso, México brilla en todas las pantallas como una opción de alta rentabilidad dentro de los países emergentes y contra el mundo. El tipo de cambio pues, tendrá su volatilidad, y a lo mejor sí nos podemos ir a platicar de ese tipo de productos estructurados, Ángel, que pues, a pesar de que hemos visto que el tipo de cambio se viene debilitando, ya lo platicó. En la que sigue, por favor. Pudieran ser estos momentos donde, ¿qué haces como inversionista? Oye, el tipo de cambio ya está muy barato, me voy todo a dólares. Híjole, pero es que los dólares pagan 0, ¿no? Ok, bueno, me voy a pesos y la mitad en dólares. Entonces, más bien lo que hicimos, y a lo mejor aquí, por favor, Alonso, interrúmpeme cuando quieras, fue estructurar este portafolio o este fondo de inversión, esta estrategia,
donde vas a tener una tasa en pesos mínima, ¿no? Depende del periodo, pero hoy tenemos una tasa mínima de entre 3,5% y 4% para el trimestre, ¿no? Y además te da la opcionalidad de estar expuesto al tipo de cambio, ¿no? Entonces, ok, si el tipo de cambio se depresa 15%, pues tú vas a esperar pues, más de ese 4% en el trimestre, ¿no? Algo más cercano a 6-7% en el trimestre. Es como el mejor de los mundos. Exacto. Porque la persona que estuvo 100% en dólares, supongamos que nos asustamos de todo lo que se pasó este año, ya sea por la pandemia o por cuestiones internas del país, etcétera, y lo vimos mucho aquí en Actinver, ¿no? Mucha gente salió corriendo y compró dólares, y por desgracia mucha gente los compró bien arriba, estoy hablando a niveles de 23, 24 pesos. ¿Qué le pasó a esa inversión? Pues en términos de pesos, pues perdiste 15 o 20%, porque cuando conviertas esos dólares que compraste en 24 a 20, pues ya vas a tener menos pesos. Viendo esta problemática y con lo difícil que es tratar de predecir para dónde va el tipo de cambio, pues decidimos sacar este producto que es el fondo máximo. ¿Por qué les digo que es el mejor de los dos mundos? Porque como Diego dice, en caso de que el peso se siga apreciando y digamos que me equivoco en mi pronóstico y se nos va a 18 pesos, que sería un 20% adicional de apreciación de niveles actuales, perdón, 10%, tú no vas a perder ese dinero visto en pesos si lo invirtieras al 100% en dólares. Si lo inviertes en máximo, yo te voy a garantizar un piso de rendimiento en pesos. Es lo que decía Diego. Oye, si compraste hoy el máximo y el tipo de cambio estaba en 20 y cuando vence el periodo del máximo, que son cada 3 meses, estaba en 18, yo te voy a dar tus mismos pesos que me diste más un rendimiento del 3,5%, por decirlo. Oye, ¿qué pasa si sucede lo contrario en el tipo de cambio? Oye, en vez de estar en 20 pesos, se me fue a 22. Pues, ¿qué crees? Si me invertiste 100 pesos, hubo una devaluación del 10%, pues te voy a regresar no los 10 pesos de devaluación que te corresponden, porque hay un derivado que me cuesta dinero meter en el fondo, pero sí te permito participar hasta en un 80% de la magnitud de la devaluación. Creo que es un productazo y para todos los que están considerando tener parte de sus inversiones en dólares, pues échenle un ojo, porque como les digo, es el mejor de los dos mundos. Sí, exactamente. Gracias, Alonso. Sí, este ha sido uno de nuestras ofertas de valor importantes, ¿no, Alonso? Es como los que comentábamos, que tenemos nuestra familia de fondos y tenemos, déjenme ponerle ese nombre, tenemos fondos icónicos, ¿no? Que son únicos en el mercado y los tiene Actinver, y sin lugar a dudas Máximo ha sido uno de nosotros y ha sido un fondo exitosísimo en todas las veces que lo hemos podido abrir. ¿Podemos pasar algo más que quieras comentar, Diego, de Máximo, o pasamos a la otra propuesta que también a mí me parece extraordinaria? Sigamos en beneficio del tiempo, no sé cómo vamos. Sí, también para dejar para preguntas. No te preocupes. Quiero ver. Platícanos, Diego, por favor, del famoso Actidual. De acuerdo, pues a diferencia de Máximo, ¿no? Aquí no tienes una tasa mínima que por estar participando en dólares o pesos, ¿no? Y la naturaleza de este fondo fue que es tan emocional el mercado cambiario que se repite justo el error al que se remitía Alonso, ¿no? La gente compra 24, vende 21, ¿no? Esas emociones del mercado cambiario, este fondo lo que hace básicamente es que te quita las emociones y le pusimos un modelo que nos manda señales donde cuándo es mejor tener pesos y cuándo es tener mejor dólares, ¿no? Suena a que es tener una bola mágica, la verdad no tenemos una bola mágica, son modelos calibrados basados en movimientos históricos y en volatilidades históricas, y tienen un rendimiento muy efectivo. La que sigue incluso a lo mejor me ayuda a explicarles un poco cómo se ve el rendimiento de este fondo para no mentir. Así es como se modeló actual, ¿no?
que es el fondo del cual estamos platicando, y posiciones en el 100, ¿no? Donde arrancan las tres curvas que tenemos. La más profunda, la más fuerte es actual, la azul más profundo, luego tenemos la gris con setes de 28 días, que es, por ejemplo, si pensáramos algo parecido a máximo, nada más como un comparativo, y luego el tipo de cambio dólar-peso, ¿no? Vean el comportamiento actual de invertir basados en el modelo en dólares y en pesos, en dólares y en pesos. Y entonces aquí te quitas las emociones y dices, a lo mejor lo más sensato es comprar en 19 y tratar de vender en 21, ¿no? Y después recomprar. O sea, hace todo ese trabajo de trading tan complicado que es, quitándole las emociones basados en modelos estadísticos, ¿no? Y aquí, pues, si esperas una devaluación o si vemos una devaluación del tipo de cambio y de los 20 que estamos actualmente, acabamos el año en 22, por decir algo, pues aquí sí no tienes un límite, ¿no? Aquí vas a participar mucho más expuesto al movimiento del tipo de cambio que en máximo, ¿no? Tiene un poquito más de volatilidad, pero también un perfil de inversión pues, con un rendimiento esperado más alto. No sé si quieras comentar algo más, Alonso, o pasamos ya a nuestra última lámina y justamente cumplimos con el tiempo. La única diferencia que hay de este fondo Optidual con el máximo es que el máximo es cerrado durante 3 meses y este tiene liquidez diaria, ¿no? Exactamente. Sí, y eso es bien importante, porque entonces ahí sí, la verdad es que como no estamos teniendo esta tasa piso, podemos ofrecer esa liquidez diaria, y qué bueno que lo mencionas, Alonso, porque pues, en realidad cuando debieras de dejar que el modelo trabaje todo el tiempo, porque si en 22, otra vez es el ejemplo, quieres sacar tu dinero, el modelo lo hace por ti, o el modelo te regresa a pesos, ¿no? Si ese fuera el view. Entonces, pues un poquito otra vez le quita las emociones al tipo de cambio y aprovecha esa volatilidad constante que hemos visto y que vamos a ver durante 2021. Excelente. ¿Se nos ayudan con la última lámina, por favor? Y aquí, pues, lo que tenemos es la oferta, lo que va a ser, no es toda nuestra oferta, por supuesto, pero me parece, Alonso, digo que esta va a ser nuestra oferta principal, va a ser la base de la oferta para nuestros clientes el próximo año. ¿Quieres comentar algo aquí, Diego, antes de pasar a preguntas y respuestas? Y si quieres cerramos con Alonso. Sí, mira, o sea, qué bueno que lo traes, porque esa oferta es lo que nosotros consideramos que será el corazón de las estrategias de inversión hacia 2021. Pueden ver ahí renta fija gubernamental, la cual no estamos recomendando nada más ligeramente en deuda en pesos como Actimed, tiene algo de un componente de renta fija gubernamental, pero sin duda no es ese tipo de fondo y sirve un poco para generar esa diversificación en el resto de su portafolio y lo que les estamos recomendando, ¿no? Estrategias temáticas con un horizonte de inversión de 3 a 5 años, los fondos multiactivos donde vamos a trabajar todo un equipo de profesionales de inversión por ustedes, combinando todos estos activos dependiendo de su perfil de riesgo. La temática del tipo de cambio otra vez con cómo viene la volatilidad esperada en 2021 para nuestro país, el tipo de cambio apreciándose, pero con momentos de alta volatilidad que esperemos que capturen tanto máximo como actual, ¿no? Los dos van a capturar esta volatilidad, el tipo de cambio que estamos esperando. Y por último, la deuda en pesos, ¿no? Que en la parte de deuda corporativa creemos que hay una oportunidad y hay una ventaja que vamos a tratar de aprovechar, y Actimed pues, como una solución pues, básicamente de corto plazo y más de diversificación para el riesgo de sus carteras, ¿no? Pues me parece muy claro lo que acaban de comentar Alonso y Diego. Si les parece, con eso terminamos la presentación y tomamos unos minutos para hacer preguntas y respuestas de la gente que amablemente nos acompañó. Sí, tenemos varias. Voy a tratar de juntarlas para no preguntar lo mismo varias veces. Perfecto. Diego, Alonso, miren, nos pregunta la señora Elizabeth, que ella tiene 60 años y que le gustaría invertir en la robótica, pero ¿qué porcentaje le podríamos recomendar de su inversión déjenme pensar, nuestro fondo robótico? Pues mira, hay dos maneras que yo vería su inversión. Debido a que tiene 60 años, si entra al fondo multiactivo Impulsa,
indirectamente tendría exposición a robótica. ¿Cuánto debería tener en el fondo Impulsa? Como va a estar limitado al 20% de activos de renta variable y activos volátiles, yo le diría que debería tener en su portafolio un 60% renta fija y un 40% en Impulsa. Si se va a ir directamente a comprar el fondo robótica tal cual, yo no le recomendaría invertir más allá del 5% del total de su patrimonio. Excelente, Alonso. Muchísimas gracias. Pues, señora Elizabeth, ya tiene su respuesta. Acuérdense que al final lo más importante es busquen a su asesor. Los asesores están en contacto permanente con nosotros, con Diego, con Alonso, sabiendo las estrategias. Búsquenlos, regresen con nosotros. Desafortunadamente no podemos vernos cara a cara todavía si no es a través de estos aparatos. Ya nos veremos el próximo año, ojalá. Pero pues, en cualquier momento podemos hacer una llamada y aclaramos todas las dudas. La presentación, Diego, Alonso, ¿se están de acuerdo? Porque nos están pidiendo los clientes que se las compartamos. La podemos compartir a partir de mañana, si están de acuerdo. Y aquí déjenme preguntarles, aquí por ejemplo, Jorge Alberto nos dice que actualmente tiene Robotic, que tiene ETFs, que tiene Hero, que tiene Millennial, que tiene Social Media. ¿Qué otros instrumentos recomiendan para el 2021? Pues creo que José Alberto se adelantó, ¿no, Alonso? Tiene todo lo que a nosotros nos gustaría. Le fue re bien. Le fue muy bien. O sea, José Alberto, la verdad es que tu asesor te asesoró muy bien. Y si lo hiciste solo, pues lo hiciste de manera extraordinaria. ¿Qué otro recomendaríamos? Nuestro fondo de temática. Platícalo con tu asesor. A le puedes poner la parte, ya tienes temático, disruptivo y sustentable, ¿no? Que es todo lo que platicamos de temática. Ahora, diversifica más en ETFs, siguiendo esos patrones en nuestro fondo temático. Te va a gustar mucho. Si no lo conoces, avísanos y de verdad que te lo mandamos. Más de la presentación. Muchas felicidades, Diego y Alonso. Mónica nos pregunta, que está estudiando biología, que no sabe de inversiones, pero que aún así le interesan mucho las inversiones temáticas. ¿Qué podemos recomendar? Mira, yo tampoco sé de biología, así que me voy a acercar a ti cuando me toque. Pero con gusto nosotros te resolvemos esa, porque mira, yo creo que muy cercano a tu profesión y a lo que estudiaste, hoy el tema precisamente de energías limpias empieza a ser una tendencia gigantesca, ¿no? Las energías limpias como hoy en la población, en la energía total generada, siguen por debajo del 15%, ¿no? Según el Acuerdo de París, vamos a estar pues, mucho más avanzados para 2030. Y entonces todo ese capital que se está invirtiendo en energía solar y en energía eólica, básicamente, lo puedes ver reflejado en este tema, ¿no? de energías limpias. Tenemos una manera de exponernos, busca ahí a tu asesor, porfa, pero tenemos un ETF justamente que toca el tema sustentable, ¿no? Y muy de cerca las energías limpias, y me parece que vas a entender también mucho más y vas a estar más motivada con ese tema. Excelente, Diego. Fíjense, Lilia nos pregunta que después de haber escuchado su plática, que cuál es una recomendación dura para invertir sin tantos riesgos, porque dice que es muy fácil perder el dinero, que desafortunadamente ya le ha tocado tener esa experiencia. Que entonces, ¿qué diversificación le sugerimos que no impliquen tanto riesgo? Pues, mira, es muy chistoso cuando se habla de riesgo. Yo les diría que el riesgo depende del horizonte de inversión al que lo veas. Les voy a dar otra estadística que a mí me dejó frío cuando la vi. Cuando una persona ha invertido en renta variable en cualquier bolsa del mundo, en cualquier índice, en cualquier momento de la historia, siempre y cuando respetó 10 años y no tocó esa inversión, ganó dinero el 100% de las veces. Entonces, eso te habla de que las bolsas al final siempre tienden a ir para arriba. ¿Por qué? Pues porque el mundo y las economías siempre van creciendo. Y número 2, la importancia de respetar los horizontes y los plazos, ¿no?
Ahorita a mí no me sorprendería nada que a lo mejor tuviéramos un ajuste accionario durante el primer trimestre del año que entra por el gran rally que hemos visto en las bolsas de los últimos meses. Si ahorita metes todo tu dinero a las bolsas y te apanicas en febrero, pues ahí ya estás cometiendo un error. Entonces, por eso es bien importante respetar los horizontes. Ahora, volviendo a la pregunta, ya una cosa muy concreta. ¿Qué te recomiendo para que no sea muy volátil y estés tranquila? Yo te diría que habría que poner un 60% en renta fija, un 20% en dólares y un 20% en una combinación de bolsas. Excelente, excelente, Alonso. Muchas gracias. Nos está preguntando la señora Elizabeth que le gustó mucho el tema de Actidual, pero que sí, que quiere saber cuál es el plazo recomendado. Es un año. Si no me equivoco, Alonso, Diego, cuando crearon este fondo, la premisa de valor era que en un año entregaba su máximo valor. Así es, así es, así es. Un año, señor, es lo que estamos proponiendo para que el fondo le entregue la premisa de valor que habló con su ejecutivo. Y Miguel Ángel, no te apures, ya apunté tus datos, mañana lo checo con el director divisional. Nos pregunta, y si les parece, con esto terminamos, Alonso, Diego, ¿no? En respeto de la gente que tiene contemplado una hora en su agenda. Soy profesor universitario, en 2 días cumplo 28 años, recientemente contraté un PPR. ¿Cuál sería su recomendación para diversificar lo que invierto en mi plan? Los PPRs, un profesor de 28 años. Sí, las Afores muy hábilmente dividieron la manera de cómo invertir en lo que son los ciclos de vida. Y como explicó Diego hace rato, pues depende mucho de tu edad. Y la regla más fácil de inversión es, dependiendo de tu edad, debe ser el porcentaje que debes de tener en renta fija. Entonces, si tú tienes 28 años, pues el 28% yo lo pondré en renta fija y el restante 72% en una combinación de renta variable y multimonedas. Excelente. Consideraciones finales, Alonso, Diego, antes de cerrar nuestra presentación. Ya con esto básicamente tocamos las dudas del auditorio que amablemente nos acompañó hoy. Les recuerdo que con esta emisión cerramos Encuentro Tendencias y nos vemos hasta enero. ¿Algo que quieran comentar, Alonso? Pues nada más agradecerles a todos por su tiempo y un compromiso de que vamos a estar continuamente haciendo estas pláticas. Vienen épocas interesantes, yo no diría difíciles, yo creo que lo más difícil ya pasó con la pandemia, pero para los mercados, debido a que ya está la luz al final del túnel con las vacunas, creemos que podríamos tener buenas oportunidades hacia el 2021, pero el compromiso es estarles comunicando lo que nosotros estamos viendo en nuestros comités y tratar de darles la mejor asesoría y mejores recomendaciones. No sé si tú quieres acabar con algo. No, agradecerles igual, gracias por el tiempo y por acompañarnos también durante todo el año, ¿no? Esperamos que estemos cumpliendo con sus expectativas en nuestras premisas de valor. Estamos trabajando arduamente por ofrecer estas nuevas tendencias, estas nuevas estrategias en beneficio de lo que nosotros vemos de un año retador, sin duda, ¿no? de recuperación, pero también incierto en cómo cambió nuestra dinámica social, ¿no? Y los impactos que eso va a traer a nuestras vidas y a la economía y cómo se refleja eso en los mercados. Y realmente van a ver todo este trabajo englobado en estrategias que debieran de ser pues, muy benéficas para todos nuestros clientes. Y esperamos tener muy cerca de ustedes el próximo año, transmitiéndoles, como dice Alonso, pues toda la realidad y la problemática por la que cruzan los mercados, que es muy divertida, ¿no? Aquí lo resumimos muchas veces en láminas de 10 años, pero el día a día se vuelve muy relevante para sus portafolios y nosotros estamos aquí trabajando justo por eso. Y pues muchas gracias y que tengan un buen año. Ángel, gracias por hostearnos. Muy divertida plática. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Alonso. Y sobre todo, pues muchas gracias a los clientes, a los prospectos, a los amigos que nos acompañaron hoy, pero sobre todo que nos acompañaron durante tantos meses
en este espacio que de verdad fue un esfuerzo, una logística de la gente que nos ven y los que no nos ven, que están detrás, ayudándonos con la iluminación, los micros, hace rato que se ven ahí unos taladros, nos ayudaron a calmarlos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el 11 de enero, porque Encuentros Actinver, me parece, Alonso, que llegó para quedarse. Un poco lo que platicábamos hace rato de cuándo íbamos a imaginar estar en contacto con tanta gente, los tres reunidos a través de una plataforma hace un año, cuando teníamos oportunidad de vernos cara a cara. Muchas gracias. Recuerden que su asesor es como el pediatra de sus hijos. Es una persona que hay que tener cerca. El contador, el asesor, el abogado, el médico. Hay que tenerlo cerca. 2021 es un año, estamos de acuerdo con Alonso, que no lo vemos fatal, lo vemos complicado, creemos que lo peor ya pasó, pero ¿por qué no acostumbrarnos a ganar más como lo hemos hecho con Actinver? Acérquense a su asesor. Tenemos estrategias padrísimas, muy bien planeadas. Muchas son disruptivas y es como queremos seguir siendo en Actinver, disruptivos. Mi nombre es José Ángel Somoza, a nombre de Alonso Madero, nuestro director general adjunto de productos, y de Diego Tarratz, nuestro director de Asset Management, y pues de todo el equipo de Actinver les damos las gracias. Nos vemos en 2011. ¿Cuál 2011? El 11 de enero del 2021. Mil gracias. Les va muy bien. Hasta luego.